Amigos, con nosotros Gustavo Henao. Él es conferencista, inspirador, motivador. Un hombre cuya infancia fue bastante compleja y difícil, y tal como lo sabemos, pero cuesta a veces creer, de las dificultades y de la oscuridad, pues surgió una persona llena de luz, que ahora inspira, motiva en Venezuela, fuera de Venezuela, basado, Gustavo, en eso que te causó tanto dolor, más de 20 operaciones, labio leporino. Quisiéramos conocer tu historia para motivarnos e inspirarnos contigo. Gracias, Ana, qué privilegio poder estar aquí con ustedes. Gracias por abrirnos las puertas. Y sí, definitivamente una historia que hoy contamos, la contamos con facilidad, pero fue la historia más triste de vivir. Muchas veces la historia que más nos cuesta vivir se convierte en la más fácil de contar. Eso que es inexplicable, cuando conseguimos un propósito detrás de esos procesos, pues se enciende una luz que ilumina la vida de otros. Nací con paladar hendido, con labio leporino bilateral o una fisura labiopalatina, sería el nombre correcto. Y bueno, pero fueron muchas cirugías, terapias de lenguaje, intentando hablar. O sea, mi mayor reto, mi mayor sueño era hablar y que se me entendiera. O sea, eso era lo que yo más anhelaba. Por supuesto, no fue fácil, fue una infancia, no voy a hablar de trágica, pero sí fue pues difícil, pues porque obviamente escuchar a los niños que se reían por las cicatrices. El primer día de clases era mi peor día, o sea, cada año era muy difícil pasar al frente y decir mi nombre, porque por supuesto los niños no entendían por qué había uno diferente y por qué hablaba tan gracioso. Pero bueno, un día descubrí que detrás de cada gran problema, detrás de cada gran proceso hay un gran propósito, y pues no me quise quedar en ese proceso, sino hacer brillar un propósito. Qué belleza y qué importante alcanzar ese nivel de comprensión. ¿A qué edad reíste, sonreíste por primera vez? Sabes que bueno, la sonrisa es uno de mis temas favoritos, porque ciertamente era de lo más retador. Mi mamá me cuenta una anécdota pues que por supuesto yo no recuerdo, y es que ella me decía que yo insistía en sonreír aun cuando no se podía. Ella me dice que las primeras cirugías, cuando ella iba a entrar a la sala de recuperación, los médicos o la enfermera de turno le recomendaban, le decían, mire, cuando usted entre, haga lo posible para que el niño no se ría. Y mi mamá decía, ¿pero por qué no? Porque le acabamos de colocar los puntos, tiene los tejidos muy débiles. Entonces mi mamá decía que ella entraba seriecita, como para que intentara yo no me riera, pero que en el momento que la veía, inmediatamente salía una sonrisa, y así se dañaron 3 cirugías, porque imagínate, en el empeño de sonreír pues no podía. Luego ya de adolescente no era que me pasaba algo, de adolescente ya era mi baja autoestima impedía que yo sonriera. De hecho, constantemente me tapaba la boca. Si me pedían una foto de una sonrisa, trataba en lo posible que no se notara que tengo ausencia de dientes frontales, que no se me notara mi cicatriz. Entonces era muy acomplejado. Un día entendí, Ana, que la mejor sonrisa no sale de una dentadura perfecta, sino de alguien que tiene un corazón alegre y agradecido. En ese momento decidí no enfocarme tanto en mi estética. De hecho, detuve las cirugías, porque las cirugías que me faltan son estéticas, pero preferí sonreír como soy, sin maquillar absolutamente nada, mostrando mis cicatrices o lo que se podrá percibir como imperfección. Para mí es una sonrisa que quiero que inspire a otros, porque sale del corazón. Y has logrado cautivar a públicos en Venezuela, Colombia, México, España, Argentina, Panamá, Italia. ¿Cuál es la esencia de tu mensaje? La esencia de mi mensaje, hay algo que late muy fuerte en mi corazón, y es que las personas que me escuchen no se sienten identificados con mi historia. O sea, no es que se lleven una historia y que digan, ay, mira lo que él vivió, mira lo que él pasó. No, sino que recuerden sus cicatrices internas, porque es que las mías son externas. Y a fin de cuentas las que más duelen son esas cicatrices del alma, aquellas cosas que están guardadas en nuestro corazón, que no hemos superado, que no hemos perdonado. La esencia del mensaje está en perdonar nuestro pasado para poder disfrutar nuestro presente y poder visualizar un futuro prometedor. Nadie puede caminar en un futuro extraordinario si no perdona su pasado. Yo tuve que perdonar mi pasado, yo tuve que perdonar a aquellas personas que se reían de mí, que me hicieron daño, pero que hoy por hoy entiendo que incluso esos momentos difíciles me impulsaron.
A veces lo inexplicable, la rabia, el dolor, la frustración, se convierte en un impulso muy poderoso para levantarte y conquistar. Entonces me gusta cuando alguien me escucha y no es que se llevó mi historia como una anécdota, sino que empieza a reflexionar y dice, es que yo también tengo cicatrices, es que yo también tengo un pasado que quizás no he perdonado, es que todavía me pregunto muchas veces por qué me está pasando y no me he preguntado todavía el para qué. Entonces, si yo logro que una persona, de las personas que me escuchan, pueden reflexionar, sanar sus cicatrices y ver detrás de ellas un gran propósito, entonces el trabajo se ha cumplido. Ahora, justamente hablas del perdón. ¿Cómo se logra? Porque a veces no es desde la razón, te perdono. Es un tema interno tan difícil de manejar. ¿Cómo lograste perdonar tantos años? Incluso, primero, a la vida por haber nacido con esta dificultad y luego a las personas que te hacían recordar el problema. ¿Cómo lo lograste? Hay una anécdota que a mí me ayudó muchísimo y era de un profesor. El profesor tenía un apellido, su apellido era Quimbayo, ¿sí? Era un apellido colombiano, yo soy colombiano. Entonces el apellido fuerte del profesor estaba muy alineado a su personalidad. Y el profesor en una oportunidad yo intentaba hablar con los chicos de mi salón y de repente entra el profesor y yo soy el único que queda hablando. Me quedé así en silencio el salón y solamente se escuchaba mi voz. Quimbayo entró y recomendó que por favor se quedaran en silencio, que nadie hablara y que en lo posible que no se escuchara la voz del señor Henao, refiriéndose a mí, porque en el momento que usted habla, lo único que se escucha es... Él lo dice a viva voz. Y eso, Ana, en el momento quizás alguien lo escuche y dice, ay, bueno, pero... ¿Cuántos años tenías? No recuerdo la edad, pero estaba entrando a la secundaria. Wow. Era fuerte, era algo bien difícil. Ahora, yo estaba acostumbrado a que los niños se rieran, que las niñas se rieran. Ahora, que un profesor, no nada más que se riera, sino que hiciera una burla pública, me dolió muchísimo. Eso fue uno de los eventos que a mí más me marcó por el hecho de que empecé a guardar silencio. O sea, me escondía, me retraía. Sin embargo, hubo algo bien positivo detrás de eso. Y fue que en ese momento, por estar entrando en una etapa de la adolescencia, ya yo no quería hacer más terapia del lenguaje. O sea, ya yo había entrado en una etapa de que, ¿para qué intentar hablar mejor si ya yo nací así? ¿Por qué quiero cambiar mi situación? Pero cuando me acordaba de Quimbayo, entonces yo decía, no, como que sí. Yo como que voy a dar un paso, un esfuerzo más para lograrlo. Entonces, ese dolor para perdonar ese Quimbayo, de hecho, en el libro hay algo que se llama Supera tu Quimbayo, porque todos tenemos muchos Quimbayos. Tuve que convertir ese fracaso en experiencia. ¿Qué es un fracaso? Un fracaso, la palabra se divide en dos raíces, fra y caso. Fra viene de arder y caso es un hecho. Un fracaso es un hecho que arde. Si algo nos ocurrió en la vida y todavía lo recordamos con dolor, con rabia, quiere decir que hay que convertirlo en experiencia. Y la experiencia, ¿cómo se obtiene? Cuando el fracaso lo supero, en ese momento entra el perdón, donde ya empiezo a ver el pasado con gratitud. Mi esposa siempre me pregunta algo cuando salimos, sobre todo cuando doy conferencias en mi tierra, en Colombia. Ella me dice, ¿te imaginas que en una de esas conferencias esté Quimbayo? ¿Tú qué harías? ¿Qué le dirías? Y yo siempre le digo a mi esposa, mira, tendría que abrazarlo, tendría que darle gracias, o sea, decirle, Quimbayo, tú no te imaginas cuánto me ayudaste, tú no te imaginas, sé que no lo hiciste con la intención de herirme, pero esa frase que me dijiste me ayudó tanto y hoy por hoy tengo que agradecerte, porque gracias a ti puedo hablar como hablo, me ayudaste, me diste fuerza. Le tengo que dar un abrazo y le tengo que decir, mira, gracias a ti hay un capítulo en mi libro dedicado a que otras personas superen sus Quimbayos. Todos tenemos algo que en algún momento ha sido inexplicable, doloroso, decepciones, pero cuando esa decepción le aplicamos el perdón, hay una transformación en el alma impresionante. Fíjate que te oigo hablar y tal vez uno de mis Quimbayos pueda ser el cáncer, ¿no? Así es. Yo estoy segura que en algún momento bendeciré esa experiencia porque definitivamente fue tan ruda, dura, difícil, pero ha logrado tantas transformaciones en mí que sí, y al final si uno sabe manejarlo, pues llegas a bendecir la mala suerte que tuviste en algún momento. Claro, Ana, y qué bonito, fíjate que no solamente es un asunto interno, o sea, que te conviene a ti, porque es el inicio, es personal,
pero tú te conviertes también en una persona, en un espejo donde muchas mujeres se ven y dicen, pero es que Ana lo logró, es que mira su actitud, es que mira cómo ella se pudo levantar. Es decir, que aún tus cicatrices, aún ese cáncer, eso inexplicable, lo tomaste de una manera donde hay una transformación, pero también hay inspiración. Es decir, esas batallas, a veces es un cliché lo que nosotros escuchamos, que las más grandes batallas se le entrega a los mejores guerreros, pero definitivamente es así. Cuando hay personas que tienen la valentía, que tienen el coraje de levantarse, a pesar de lo que sea, ellos no son los que sacan una bandera de retirada, ¿no? Ellos son los que vuelven a limpiar su armadura y continúan en una batalla, terminan entonces inspirando a otros soldados que están a punto de morir. Entonces, de alguna manera, nuestras cicatrices se convierten en una gran inspiración para otras personas. Ahora, yo me ubico, Gustavo, en tu infancia, en un niño para quien sonreír le había costado 3 operaciones. O sea, porque tú hablas de niño y la sonrisa viene por añadidura. Claro. Un niño que no se atrevía a hablar, del que se burlaba. Tú fuiste un psiquiatra, tú fuiste un psicólogo, un día te viste al espejo y dijiste, bueno, o sea, ¿cómo fue esa transformación del dolor y de la oscuridad a la luz? Creo que tuve una gran bendición, estoy convencido de que una gran bendición llegó a mí y es mi familia. O sea, yo creo que la historia hubiese sido muy distinta sin mi familia. De hecho, en el segundo capítulo de mi libro lo escribió mi papá y mi mamá. Porque cuando yo estaba escribiendo, me encontré en un primer capítulo inmerso en cosas que yo había vivido y que de repente son admirables, pero ya va, la verdadera historia estaba con ese papá y esa mamá que tenían un niño en sus brazos en un pueblo en Colombia de muy bajos recursos diciendo qué vamos a hacer con él. Entonces yo dije, bueno, realmente hay una historia detrás de la historia. Y esa historia detrás de la historia comienza con mi papá, con mi mamá, con mis hermanitas, que nunca me hicieron sentir el pobrecito, mira lo que tiene, diferente, no, me hicieron sentir tan normal como cualquier otro. Las terapias de lenguaje para mí era un juego. O sea, yo al inicio, mi papá y mi mamá se colocaban con mis hermanitas, colocaban pinturas en una mesa con unas hojas, nos daban pitillos o sorbetes a cada uno y nos decían, vamos a ver quién hace la mejor figura. Y estábamos soplando, pero realmente me estaban haciendo terapias de lenguaje y yo no me enteraba. Qué bien. Entonces, conté con esa gran bendición, la familia. Obviamente, una cosa era lo que estaba en casa, otra cosa era lo que yo vivía afuera. Sí me refugié mucho en el silencio. O sea, yo no llegaba y les contaba a mi mamá y a mi papá, esto me pasó, esto me dijeron. Ellos se enteraron en el libro. O sea, cuando cuento todas las cosas que viví, ¿en serio tú viviste eso? Sí, pero yo no lo contaba. Sí viví como que un silencio muy prolongado, ¿no? Pero hubo sí un momento donde tuve como que un encuentro espiritual, ¿sí? No religioso. Creo que hay una gran diferencia entre lo religioso y lo espiritual. Y ese encuentro espiritual en saber que Dios no me hizo por casualidad, que me hizo con un propósito mucho más grande de lo que yo podía imaginar. Esas palabras de por qué nací así, entendí que definitivamente había sido elegido con un propósito distinto, que mi debilidad podía ser mi mayor fortaleza. Y cuando escuché una frase, Ana, que me encantó y fue una de esas frases contundentes en ese encuentro, es como que si la misma voz de Dios me dijera, bástate con mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Es decir, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Entendí entonces que no tendría yo por qué esforzarme por mi propia cuenta a intentar cambiar una realidad, cuando realmente mi realidad era la que iba a inspirar a otros. Qué hermosas y profundas palabras que ojalá toquen los corazones de todos los que nos están viendo en este momento. Y yo te pregunto, ¿cómo logras, tienes esa convicción, ese deseo de brillar, de mostrarte tal como eres y de además contar tu historia? De ahí logras que confíen en ti y que te contraten y entonces comienzan los viajes. ¿Cómo se da ese paso? Mi esposa fue determinante. O sea, cuando conozco a quien ahora es mi esposa, sí hubo un cambio muy fuerte en mí, porque hubo como, mi autoestima se sacude. Es decir, ella no se fijó en un conferencista que viajaba por el mundo, se fijó en un muchacho que todavía tenía problemas de lenguaje y que tenía cicatrices evidentes. O sea, eres muy joven, no habías comenzado esa etapa. No había comenzado. Mi trabajo era de comercio, vendiendo con mi papá cosas para el hogar puerta a puerta.
y conozco a quien ahora es mi esposa. Entonces, sí hubo como que algo allí en mi autoestima que yo dije, o sea, soy especial para alguien. Y fue algo muy lindo, eso empezó a transformar muchísimo, muchas cosas dentro de mí. Pero hubo un momento donde esto yo no lo vi como un trabajo, sencillamente me estoy graduando como contador, o sea, cuando me estaba graduando como contador, escuché una frase bien interesante que dice de la siguiente manera: en ausencia de lo que soy no es. En ausencia de lo que soy, digamos que ese primer lo que soy es mi propósito, ¿sí? Okay. Es como si escribiéramos ese lo que soy en mayúscula. En ausencia de lo que soy, lo que soy en minúscula, deja de ser. Entonces no es. En ese momento yo dije, no, yo no soy un contador. O sea, en mi corazón no late ser un contador, en mi corazón late ser un inspirador, ser alguien que pueda ayudar a otros con su historia. Y me determiné junto a mi esposa a ir a escuelitas a regalar conferencias. Nosotros empezamos obsequiando conferencias. Es decir, yo seguía trabajando en el comercio, pero en las tardes y los fines de semana íbamos y hablábamos con profesores, hablábamos con chicos, hablábamos de autoestima, de trabajo en equipo, de valores, de liderazgo, y así fueron 4 años, hasta que de repente una profesora me dice, mira, ¿y tú puedes ir a la empresa de mi esposo? Y yo, sí. Y bueno, ¿cómo son tus honorarios? Y honorarios, o sea, yo todavía, ¿en qué mundo estoy? Luego me doy cuenta, pues, que aparte de que era algo que amaba, pues que también era una pasión que de alguna manera no solamente podía bendecir a otros, sino que también podía bendecir a mi propia familia. Así y empezaron los viajes y empezó toda una historia. Ya se nos acabó el tiempo, pero me parece además muy atractivo que tus hijos no están en colegios regulares. Sí. Eso es porque viajas tanto. Así es. Y entonces tienen la modalidad de estudiar en casa. Sí, fue una decisión que tomamos por los viajes constantes. Yo en una oportunidad me bajo de un escenario multitudinario, pero llego al hotel y no está mi esposa y no están mis hijos. Y me sentí tan incongruente. Yo dije, o sea, estoy aquí hablando de familia, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de transformación, pero tengo días sin ver a mi esposa y a mis hijos. En ese momento mi esposa y yo dijimos, vamos a evaluar posibilidades. Conocimos el homeschool y a través de un instituto en México logramos inscribir a mi hijo que tiene 7 años, el otro está pequeñito, no está en edad escolar, y entonces, bueno, ellos hacen todo un sistema educativo junto a nosotros y no me los pierdo y pueden viajar con nosotros a cada lugar donde vamos. Qué hermoso, de verdad, toda la admiración. Gracias por este libro, Cicatrices de un propósito, y por supuesto una joya que voy a leer dentro de poco. Gracias, Gustavo. Gracias a ti, Ana. Un privilegio y de verdad que tus cicatrices también han inspirado mi vida. Qué bello, gracias.